Nunca olvidaré el día en que comenzamos a sospechar que algo estaba terriblemente mal en nuestra nueva casa. Joao y Ana habían cumplido el sueño de su vida. Habían comprado su primer apartamento y recibido la bendición más grande, la llegada de su pequeña hija. Todo parecía perfecto. La felicidad iluminaba cada rincón, y el olor de la pintura nueva se mezclaba con el aroma dulce de la bebé, llenando el hogar de esperanza y alegría. Pero poco después algo cambió. Primero fue la bebé, llantos constantes, fiebre inexplicable, malestar que ningún doctor parecía entender. Ana también comenzó a enfermarse, y los hospitales se convirtieron en visitas rutinarias. Cada regreso al apartamento traía un nuevo episodio de debilidad y confusión. El corazón de Joao se llenaba de miedo y desesperación. ¿Qué estaba sucediendo en el lugar que deberían haber llamado hogar? Un extraño olor empezó a permear el aire. Algo ácido, penetrante, que nadie podía identificar. Al principio pensaron que era solo parte del ambiente, tal vez una fuga de pintura o un problema de limpieza. Pero la sensación de peligro crecía cada día y el instinto de un padre comenzó a alertarlo. Algo no está bien y debemos descubrir qué es. Joao decidió instalar cámaras por toda la casa, buscando respuestas, tratando de proteger a su familia. Lo que descubrió superó cualquier pesadilla imaginable. Lo que parecía un vecino educado y solitario escondía un secreto mortal. Todos los días, mientras ellos luchaban por sobrevivir, alguien estaba deliberadamente poniendo en riesgo sus vidas. Del horror que se avecinaba estaba más cerca de lo que imaginaban. El verdadero peligro vivía al lado. Joao siempre había soñado con tener un lugar propio, un espacio donde su familia pudiera crecer y vivir sin preocupaciones. Ana, su esposa, compartía esa ilusión, y juntos planearon cada detalle de su primer apartamento, desde el color de las paredes hasta el rincón donde colocarían la cuna de su hija recién nacida, Isabella. La emoción era palpable. Cada paso en aquel nuevo hogar estaba lleno de esperanza y amor. El apartamento estaba ubicado en un edificio tranquilo, rodeado de vecinos que parecían amables. Aunque la relación con ellos era mínima, entre todos uno destacaba, un hombre mayor que vivía solo. Siempre saludaba con una sonrisa educada, pero su mirada reservada y distante mantenía a Joao y Ana a cierta distancia, sin que supieran que esa aparente cortesía escondía algo mucho más oscuro. Los primeros días fueron un torbellino de alegría. Isabella, con sus manitas diminutas y su risa contagiosa, iluminaba cada habitación. Ana, a pesar del cansancio del último mes de embarazo, se mostraba radiante. La familia celebraba cada instante, desde las primeras noches en el apartamento hasta los paseos por el vecindario. Todo parecía perfecto y Joao sentía que finalmente había alcanzado la tranquilidad que siempre había buscado. Pero, en medio de tanta felicidad, pequeños detalles comenzaron a perturbar la paz. Un olor extraño flotaba en el aire, suave, al principio casi imperceptible. Joao pensó que era algún químico del edificio o quizás restos de pintura, mientras Ana lo atribuía a algo pasajero. Sin embargo, la intuición de Joao, siempre alerta por la seguridad de su familia, empezó a encender una alarma silenciosa en su mente. Pequeñas molestias, inexplicables cambios en la salud de Ana e Isabella y la sensación de que algo no estaba bien comenzaron a llenar de inquietud los días. Joao se esforzaba por no dejar que el miedo dominara la alegría de su hogar.
pero un presentimiento creciente lo mantenía en alerta. Cada mirada al vecino, cada puerta que se cerraba, se sentía cargada de preguntas sin respuesta. En aquel escenario de felicidad inicial mezclada con pequeñas señales de alarma. La historia comenzaba a transformarse. Lo que parecía un hogar perfecto pronto mostraría que la amenaza más grande no venía de afuera del edificio, sino del lado del vecino que todos consideraban inofensivo. Los primeros meses en el apartamento nuevo se convirtieron en un verdadero laberinto de incertidumbre. Isabella comenzó a mostrar síntomas que ningún médico lograba explicar: fiebre repentina, llantos incontrolables y un cansancio que parecía devorarla día tras día. Ana, agotada por la maternidad y las noches sin descanso, también empezó a enfermarse con dolores persistentes que la dejaban débil y sin fuerzas. Cada visita al hospital traía alivio temporal, pero al regresar al apartamento, los síntomas volvían con intensidad. Como si la propia casa conspirara contra ellos. El estrés se acumulaba día a día. Joao se sentía atrapado en un círculo interminable. Su familia enfermaba, los médicos no encontraban causa. Y el miedo crecía como una sombra constante sobre todos. La impotencia se instalaba en cada rincón del corazón de Joao. Cada vez que entraba en el apartamento, el olor extraño se hacía más intenso, penetrante, casi insoportable. Intentaron ventilar, limpiar a fondo y buscar explicaciones lógicas, pero nada parecía resolver la situación. La frustración comenzó a desgastar la relación entre Joao y Ana. Discusiones silenciosas. Miradas cargadas de preocupación y noches en vela intentando descifrar qué estaba mal se convirtieron en rutina. La felicidad inicial se había transformado en ansiedad constante. Isabella lloraba sin consuelo y cada día que pasaba, Joao sentía como la angustia le comprimía el pecho. ¿Cómo podía protegerlas de un enemigo invisible que parecía seguirlas a todas partes? Entre momentos de desesperación, surgieron pensamientos que rozaban lo imposible. Algunos amigos sugirieron que quizá era algo espiritual, una energía negativa en la casa. Otros creían en problemas de salud inexplicables. Joao, aunque abierto a cualquier explicación, no podía dejar de sentir que la respuesta estaba más cerca de lo tangible. Su instinto le decía que alguien externo, con intenciones oscuras, podría estar causando todo aquel sufrimiento. Fue entonces cuando decidió dar un paso que cambiaría todo. Instalar cámaras de seguridad en puntos estratégicos del apartamento y frente a la puerta principal. La idea era simple: observar lo que ocurría en su ausencia y proteger a su familia. Sin imaginarlo, ese acto de precaución abriría la puerta a una verdad que superaba cualquier pesadilla e imaginer. Ahora te pregunto a ti, espectador, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Joao? Viendo cómo tu familia se enferma sin explicación y sintiendo que alguien aparentemente inofensivo podría estar causando daño. Déjanos tu opinión en los comentarios. Porque la historia que está por venir desafiará todo lo que creías posible. La instalación de las cámaras de seguridad fue un paso que Joao tomó con una mezcla de miedo y esperanza. Cada día que revisaba las grabaciones, su corazón se aceleraba. Al principio, no parecía haber nada fuera de lo común. El edificio tranquilo, los vecinos caminando como siempre, y el flujo normal de la vida cotidiana. Pero Joao no podía ignorar esa sensación persistente de peligro. Su instinto le decía que la respuesta estaba allí, frente a sus ojos, esperando ser descubierta. Con paciencia, comenzó a analizar cada hora del día, cada movimiento frente a su puerta. Fue entonces cuando notó algo extraño.
Un hombre mayor, su vecino, descendía las escaleras casi a la misma hora todos los días. A veces bajaba una sola vez, otras 2 veces al día. Joao sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía estar haciendo ese hombre? Parecía tan educado y solitario, siempre con su sonrisa tranquila. Pero algo en sus movimientos no encajaba. Decidió enfocarse en estos patrones y revisar los días anteriores. Cada grabación revelaba lo mismo. El vecino se acercaba a la puerta del apartamento de Joao con cuidado, sacaba una pequeña botella y una jeringa y realizaba algo que Joao no podía comprender del todo. La sensación de alivio de que tal vez había una explicación inocente desapareció en un instante. El miedo y la certeza de que algo terrible estaba sucediendo se instalaron en su mente. Joao, aunque aterrado, empezó a organizar su estrategia. Documentó cada movimiento, cada acción del vecino y comenzó a planear cómo proteger a Ana y Isabella. Esa precaución le dio un rayo de control en medio del caos. Pequeños logros, cómo identificar patrones y entender que la amenaza era deliberada, comenzaron a devolverle un poco de confianza. Gracias por quedarte con nosotros hasta este punto. Lo que Joao ha descubierto hasta ahora es solo el principio y lo mejor aún está por venir. Mantente atento. Porque la tensión que se siente en estas grabaciones es apenas un aviso de lo que la verdad revelará. Durante esos días, Joao también se enfocó en reforzar la salud de su familia, buscando remedios temporales y medidas de protección en la casa. La conexión entre él, Ana y la pequeña Isabella se volvió más fuerte. Juntos enfrentaban el miedo con amor y determinación. Cada pequeño logro, cada día que la familia lograba pasar sin un ataque directo de enfermedad, parecía una victoria en medio de la oscuridad que se avecinaba. Y así, entre revisiones meticulosas y noches de vigilancia, Joao comprendió que su intuición nunca había estado equivocada, el peligro era real. Estaba al lado de su familia, y cada descubrimiento acercaba la verdad a la superficie. El momento que Joao temía finalmente llegó. Una tarde, revisando nuevamente las grabaciones, pudo ver con claridad lo que había sospechado durante semanas. Su vecino, el hombre mayor que todos consideraban inofensivo, se acercaba a la puerta del apartamento con una jeringa y un líquido misterioso con movimientos meticulosos, vertía el contenido por debajo de la puerta, como si fuera un ritual diario. La sangre de Joao se heló. Cada ataque a su familia había sido deliberado, calculado y repetido sin que nadie lo sospechara. La indignación y el miedo se mezclaron en su corazón. ¿Cómo alguien podía hacer tanto daño por placer? Joao sabía que debía actuar rápido para proteger a Ana y Isabella. Llamó a la policía, mostrando todas las pruebas recopiladas. En las cámaras, cada movimiento del vecino registrado con precisión. El agente que llegó a la escena parecía comprender la gravedad inmediata de la situación. Aquello no era solo negligencia. Era un acto de violencia premeditado contra una familia inocente. Cuando la policía confrontó al vecino, su silencio fue aterrador. Nadie esperaba que, detrás de esa fachada de hombre educado y solitario, se escondiera un criminal buscado, que encontraba satisfacción en causar daño. La sensación de alivio inicial de Joao se mezcló con la incredulidad. Durante meses habían estado luchando contra un enemigo invisible y ahora la verdad estaba frente a sus ojos. La acción decisiva trajo un giro inesperado, gracias al instinto de Joao y su perseverancia.
Ana y Isabella pudieron recibir atención médica adecuada y recuperar su salud. Lo que parecía imposible se transformó en una victoria. La familia sobrevivió a la amenaza que había estado acechándolos todos los días. La sensación de miedo se transformó en gratitud y en una nueva comprensión de la fragilidad de la seguridad en el hogar. El clímax de esta historia no solo reveló al agresor, sino también la fuerza de una familia unida frente a un peligro extraordinario. Joao comprendió que la intuición, la vigilancia y la acción inmediata fueron sus herramientas más poderosas para proteger a quienes más amaba. ¿Puedes imaginar la mezcla de miedo y alivio que sintió Joao en ese momento? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar para salvar a tu familia de una amenaza tan aterradora? Su familia había sido deliberado, calculado y repetido sin que nadie lo sospechara. Después de la detención del vecino, Joao y Ana sintieron un alivio que mezclaba gratitud con incredulidad. La amenaza que había oscurecido sus días finalmente había sido contenida y la paz comenzaba a regresar lentamente a su hogar. Isabella, ahora libre de los ataques invisibles que habían debilitado su cuerpo, sonreía de nuevo con esa alegría que había traído luz a la vida de sus padres. Ana recuperaba su fuerza, y cada pequeño gesto cotidiano volvía a tener el valor de un milagro. La experiencia dejó una marca profunda en la familia. Joao comprendió que la felicidad puede coexistir con la vulnerabilidad y que la intuición y la vigilancia pueden salvar vidas. Cada detalle observado en las cámaras, cada hora de atención a su entorno, había sido decisivo para proteger a los suyos. Lo que comenzó como un hogar soñado se transformó en una lección de resiliencia y amor incondicional. Sin embargo, la historia también es un recordatorio para todos. El peligro no siempre se presenta de forma obvia. A veces, quienes parecen inofensivos esconden intenciones oscuras. La experiencia de Joao y Ana enseña que la atención, la acción rápida y la perseverancia son esenciales para proteger a la familia, especialmente cuando los riesgos son invisibles. La gratitud hacia la vida y hacia los momentos cotidianos se volvió más intensa. Cada risa de Isabella, cada abrazo de Ana, cada mirada compartida en silencio, adquirió un significado nuevo, más profundo. Joao aprendió a valorar no solo la seguridad física de su familia, sino también la fortaleza emocional que los mantuvo unidos frente al miedo. Al reflexionar sobre lo ocurrido, la familia decidió compartir su historia, no solo como un testimonio de horror y superación, sino como un llamado de atención para que otros no subestimen las señales del peligro y confíen en su instinto para proteger a los suyos. La experiencia transformó a Joao y Ana, recordándoles que, incluso en las circunstancias más oscuras, la unión, la observación y el amor pueden vencer el miedo. Hoy, la familia vive con más precaución, pero también con una gratitud renovada. Cada día es un recordatorio de que la vida es frágil, pero la resiliencia humana es aún más fuerte. La amenaza que vivió junto a ellos les enseñó que, aunque el peligro puede estar al lado, el amor y la vigilancia pueden salvar lo que más importa, la familia. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que el peligro estaba más cerca de lo que imaginabas? Comparte tu experiencia en los comentarios, suscríbete para historias reales que emocionan y sorprenden, y no te pierdas nuestro próximo video donde descubriremos otra historia impactante de vida, resiliencia y alerta familiar.